parte de Biblia en 8 edades, por lo que pues estamos bastante pendientes. Llegamos en historia de la iglesia, llegamos hasta historia de la iglesia o los bautistas a través de los siglos. Terminamos con el capítulo número 30. Llegamos hasta ahí, hasta el capítulo número 30. Como ya la semana entrante tenemos evaluaciones, Dios mediante, a partir del jueves, ¿no? Entiendo que es el jueves de la próxima semana que empezamos las evaluaciones. Entonces, vamos a dejar hasta el capítulo número 30, que fue la parte que vimos este periodo, este semestre. La primera parte, pues ya presentamos los primeros exámenes, vamos a los segundos exámenes y vamos a llegar hasta el capítulo 30, en el que estudiamos cómo la Iglesia de Cristo pues fue perseguida de múltiples maneras, inclusive ya después de lo que se conoce como la famosa Reforma Protestante. Entonces, la evaluación pues va a cubrir hasta esa parte. Muy bien. Vamos entonces a la parte de Biblia en 8 edades. No sé si el hermano Ricardo tiene la posibilidad de ayudarnos con el libro, con el texto. Estamos en la segunda edad. La segunda edad. La primera edad que estudiamos fue la de Dios y los ángeles. Dios y los ángeles. Dios y los ángeles. ¿Sí? Y la parte también de la creación. Primera parte de la creación. Un estudio de la creación. Los primeros días de la creación. Hoy vamos al capítulo que corresponde a la creación del primer hombre. Hemos visto que pues hay varias posturas con relación a la creación, inclusive de lo que enseña la palabra de Dios, porque pues hay posturas que afirman que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un espacio de tiempo en el cual Satanás cae y desordena la creación, y por eso dice en Génesis 1:2 la tierra estaba desordenada y vacía. Otra postura plantea que no hay espacio de tiempo, sino que simplemente lo que dice la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2, la traducción más correcta es la tierra estaba en construcción o estaba empezando a desarrollarse la creación. Cualquiera de las dos posturas que se tienen sobre ese tema, pues no contradicen el hecho de que Dios es un Dios creador en el principio de la creación, creó de su propia esencia, Dios, Elohim, tres grandes poderosos, los cielos y la tierra. Sabemos que hablar de los cielos es hablar de tres cielos, básicamente, el cielo de la atmósfera, el cielo del universo y el tercer cielo o paraíso donde está el trono de Dios. Vimos ahí en resumen, pues esos primeros 5 días de la creación. Vimos cómo Dios finalizaba en general cada uno de los días y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Hoy entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1
Génesis capítulo 1. Vamos a ir allá a Génesis capítulo 1, versículo número 26. Después del quinto día. En el sexto día. Entonces, Génesis 1, 26, 27, 28. Y vemos hasta el 31. Alguien que lo ayude a leer, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hasta el 31, por favor. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Esta Biblia se dañó ahí en esa parte. Necesito aquí para mirar. Y Dios vio todo lo que había hecho. 30. Y aquí queda bueno. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén, gracias. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, literalmente, pues se ve que fueron días de 24 horas. Ya la Tierra pues había sido puesta en movimiento en su condición original. Suficientemente estudiado el asunto de los movimientos de la Tierra hoy en día. Ya no se habla de movimientos de rotación y traslación, sino por lo menos de otros 3 movimientos, algunos relacionados con el eje de inclinación. En fin, es un asunto más de reconocimiento de cómo Dios establece pues la sucesión de la tarde y de la mañana y de los días. Pero el asunto que más nos debe a nosotros ocupar es la manera como Dios crea al hombre. ¿Sí? Lo primero que Dios responde es a la pregunta es ¿en qué condición creó Dios al hombre? Y cuando se habla de condición, se habla de dependencia. Hagamos la Trinidad de Dios, Elohim. Entonces dijo Elohim, los 3 grandes poderosos, El, Eloh y Elohim. Hagamos al hombre, o sea, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, imagen, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que la semejanza del cuerpo está en Cristo Jesús. Conforme a nuestra semejanza y señoree. Semejanza pues tiene que ver con las cualidades que Dios transmitió. Dios le transmitió al hombre una serie de atributos. Limitadamente, porque obviamente no le transmitió toda, o sea, Dios no creó al hombre omnisciente, omnipotente ni omnipresente. ¿Sí? Entonces,
Eso pues es totalmente claro, pero nunca sobra recordarlo, porque somos espíritus y almas que vivimos en cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible. Sí, es la santificación final, cuando estemos en la gloria eterna. Entonces Dios creó en esa condición al ser humano y lo creó perfecto, o sea, lo creó sin pecado. ¿Sí? Es bueno pues resaltar que cuando el hombre pecó, pues lo que perdió, o sea, murió espiritualmente porque Dios se lo había dicho, o sea, quedó separado de Dios, ¿sí? Quedó separado de Dios porque perdió la semejanza espiritual, es decir, su condición de santidad se alteró, dejó de depender de Dios plenamente, pasó a ser una criatura contaminada con el pecado, pero pues retiene cierta semejanza natural, porque pues el hombre pecador conserva su capacidad de razonar, de intelecto, como le dicen ahora, cognitiva, capacidad de pensar, aunque contaminada con el pecado, la capacidad emocional, la capacidad de la voluntad. Entonces, la creación del primer hombre. Los ángeles y todos los otros espíritus están un poquito arriba, por favor, en el reino espiritual. Todas las mentes están en el reino intelectual y todas las cosas físicas están en el reino material. Ya eso lo vimos con relación a los ángeles, ¿no? Consideremos algunas teorías falsas acerca de la creación y luego compararemos con lo registrado en la divina inspirada palabra de Dios. Los griegos y los romanos tenían sus teorías, pero todos sus conceptos fueron tomados, extraídos de las enseñanzas jaféticas y camíticas. Si el estudiante pudiera leer La creación de los cielos y la tierra por el doctor Tal. Yo creo que ese libro no está ahí en la biblioteca del instituto. Estas teorías. La primera teoría de la creación que aquí anotamos es la materialista. El materialista es un ateo o un evolucionista químico. Bueno, eso pues siempre hay que insistir que mientras que una persona no se arrepienta y no crea en Cristo, pues se querrá acoger voluntariamente a cualquiera de estas. Uno puede discutir con un materialista años y nunca va a aceptar lo que dice la palabra de Dios si no se arrepiente de su pecado y no cree en Cristo. Por eso el orden es claro. Hay que empezar por predicar el evangelio, ¿sí? Con un religioso, con un materialista, con cualquiera de las posturas humanas con relación al origen del ser humano o el origen de la creación, o como dicen algunos, el origen de la naturaleza. Sí, es mucho más preciso para nosotros utilizar el término creación, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Entonces, podemos bajar un poquito y ver ahí donde dice, no, en el párrafo donde estábamos, perdón, como para sacar una conclusión preliminar. Sí. La primera teoría de la creación que aquí notamos es la materialista, es un ateo evolucionista químico. Realmente no hay mucha diferencia entre las dos. El primero cree que por casualidad todas las partículas químicas se juntaron, las cuales según la afinidad química trajeron las cosas a la existencia. Y lo que viene ahí es bien interesante. Dice, descripciones fantásticas de esto han sido presentadas por los científicos. Ahí es bueno aclarar que un verdadero científico, como busca la verdad, entonces no presenta las suposiciones, hipótesis o teorías o argumentaciones, lo que sea, no lo presenta como algo real. Una cosa es una suposición, una hipótesis, o una otra cosa es una teoría, ¿sí? Y otra cosa ya es una ley científica, ¿sí? La fuerza de la gravedad es uno de los ejemplos más clásicos que hay, ¿sí?
Es una ley, no se puede presentar como una teoría porque sí pasó en algún momento por ser una teoría, pero se llegó a una ley universal comprobada plenamente. ¿Sí? Dios creó la fuerza gravitacional, ¿sí? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pues sí presenta algunos principios que después se han desarrollado por la verdadera ciencia. Entonces hay que aclarar, de pronto es un asunto del traductor, ¿sí? Dice que han sido presentadas por los científicos o por los pseudocientíficos, es mejor decir pseudo, por algunos pseudocientíficos, porque no todos los científicos son falsos científicos. No quiero ser malinterpretado, ni la Biblia tampoco quiere malinterpretar, porque pues hay principios en la Biblia, hay principios que se pueden utilizar para desarrollar ciencia, ¿sí? En la medicina, en la astronomía, en las áreas biológicas, en las ciencias sociales, en cualquiera de las ciencias, en la Biblia están los principios. Lo que pasa es que pues obviamente se desarrollan ya de una manera objetiva, científica, a tal punto que muchas veces han llegado a ser casi reales. Es mejor a presentarse como casi reales. ¿Sí? El evolucionista químico cree que la química es la única completamente responsable del orden actual de las cosas, pero este presente orden actual no siempre ha sido así, ya que él ha ido evolucionando de otros orígenes de cosas, bajando inclusive a la condición nebular de todo lo que existe. ¿Sí? Y bueno, ahí presenta eso, digamos, hace como una descripción, hay que ir precisando los términos porque a la primera conclusión que tenemos que llegar ahí, pues bueno, ya la hemos mencionado, pero no sobra. La verdadera ciencia nunca entra en contradicción con la palabra de Dios. La verdadera ciencia lo que hace es comprobar lo que Dios dice a través de su palabra, partiendo de los principios que presenta la misma palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso en el caso del hombre, pues es igual, es idéntico. Sí, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? No hay necesidad de ir a las diferentes suposiciones o teorías, ¿sí? La teoría de la evolución de las especies o cualquiera de las teorías que se plantean como, hay un poco más abajo, sí dice, ahí dice esta teoría, viene en la parte superior, esta teoría de vida es la última y la mejor que el hombre ha sido capaz de desarrollar. Sin embargo, los pseudocientíficos, científicos falsos han venido luchando con todas sus fuerzas para destruir la fe del cristiano. Las personas más afectadas hasta el momento son los jóvenes, quienes están siendo educados bajo el sistema educativo actual. No siempre. En general, sí. En muchos centros educativos las teorías se enseñan como verdades demostradas cuando no lo son, como leyes científicas, el cual está llegando fácilmente a la misma posición de los evolucionistas, ¿sí? Pero es porque el sistema educativo, pues obviamente está controlado en general, no siempre, hay que aclarar, no siempre, pero en general, pues se controla por personas incrédulas, personas naturales. Y la tercera presenta la evolución teísta, ¿no? Dios hizo todas las cosas, pero no se tomó la molestia de supervisar y hacer la obra de la creación, sino que puso leyes a funcionar y de esta surgió lo que actualmente vemos en el presente orden. Muchos creyentes cristianos piensan que Dios primeramente trajo a existencia el caos y luego, entonces, con esos principios se fue ¿qué? Desarrollando como cierta evolución, ¿sí? Y ahí la palabra evolución hay que entenderla de una manera muy objetiva, muy precisa. No se puede indicar que siempre evolución está relacionada con la enseñanza de Charles Darwin y todas las personas que presentan pues la teoría de la evolución de las especies. Ha habido ciertos cambios, por ejemplo, en el desarrollo de la pecaminosidad del ser humano,
pues ha habido ciertos cambios, pero que no justifican de ninguna manera la evolución de lo que llaman, entre comillas, perdón, la evolución de las especies. Por ejemplo, se habla dentro de esa teoría que las especies más fuertes terminan finalmente predominando sobre otras especies mucho más débiles y que por eso pues se presentan. Estoy pues haciendo un comentario muy al margen de eso porque pues hay mucha información sobre eso hoy en día, pero la realidad es que los diferentes cambios que el ser humano ha presentado frente a la adaptación al medio ambiente, al contexto, al espacio geográfico, a los lugares donde vive, a los trabajos que desarrolla, a todo lo demás, pues simplemente lo que se ve es que ha sido afectado por el pecado y esos cambios, pues en algunos casos han sido benéficos porque pues los creyentes también en cierto modo han y hemos influenciado, ¿sí? Y por otro lado, pues han sido muy perjudiciales por el pecado. Pero eso no justifica de ninguna manera, es decir, los cambios, por ejemplo, tecnológicos o los cambios en las formas de convivencia de los seres humanos en algunas cosas, pues no justifican para nada la teoría de la evolución. Eso es lo que, o cualquier otra de las teorías que ahí se mencionan en el texto, ¿no? Ahí hace como un recuento histórico, ¿sí? Hace un recuento histórico de lo que fueron pues, las descendencias de Can y de Jafet para las teorías evolucionistas o cualquiera de las posturas diferentes a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces lo que hay ahí es un recuento, ¿sí? Digamos, ese recuento pues es bueno tenerlo en el sentido de que pues uno puede en determinado momento pues sacar conclusiones a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? De lo que dice Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo 1. Bueno, buenas noches a todos los que hermanos, hermanas que no había saludado. Buenas noches, hermana Sandra, buenas noches, hermano André, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas noches, pastor, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos trabajando la parte de Biblia Nochedades porque, pues, como no hemos tenido así como suficiente tiempo en estas tutorías de los miércoles, y el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a tener pues el segundo periodo de exámenes. Por lo menos vamos a dar como una semblanza general a la parte de la... Perdón, qué pena, pastor. No le escuché. ¿Cuándo exámenes? A partir del otro jueves, hermano André. O sea, el miércoles es 22, el 23, si Dios lo permite, a partir de esa fecha vamos a tener exámenes. Del 23 al 30, ¿no? Creo que es. Pues casi siempre pues nos piden más tiempo, pero pues dejémoslo iniciando el 23 si Dios lo permite, para tener en cuenta la fecha. Muy bien. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Dice, pues resumiendo, dice el verso 22, todas esas posturas, argumentaciones, en algunos casos hay cosas que se presentan como teorías, pero no son realmente ni siquiera teorías porque no se han hecho, pues no se ha hecho el proceso que requiere un método científico para llegar a una teoría. Simplemente son argumentaciones en algunos casos, no en todos, en otros sí, en otros se ha hecho pues lo que plantea el método científico en general, que es plantear un problema, formular una serie de hipótesis, ¿sí? Y llegar, digamos, a la formulación de una teoría con algunos elementos teóricos para intentar llegar finalmente a hacer una demostración de una verdad que se puede reconocer como una ley científica. Entonces hay que tener cuidado con eso, con las expresiones que se usan. Obviamente es mucho más difícil en los ambientes, en ciertos ambientes académicos, no en todo, pero en ciertos ambientes académicos donde las personas tienen ya un entrenamiento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con estos temas, pues apuntar siempre a presentar el Evangelio. Sí, eso es lo que finalmente Dios nos orienta, a presentar el Evangelio, porque ahorita vamos a ver el otro texto. Si algún hermano nos ayuda a leer Romanos 1, 22, 23, que aunque es muy conocido, pues Romanos 1, 22, inclusive hasta el 25, por favor. Alguien que lo ayude a leer. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de lo incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes, de reptiles. Estoy leyendo una versión, se llama Biblia versión israelita nazarea, una versión que tiene unas cosas interesantes ahí. Pero entonces dice, y cambiaron la gloria de lo incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. ¿Hasta cuál, pastor? 25, por favor, hermano, gracias. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Amén, gracias. Bueno, hermano, entonces ahí vemos, ¿sí? Todas las suposiciones, argumentaciones, teorías, posturas y todo lo demás con relación a la creación y particularmente a la creación del ser humano, ¿sí? Que no están de acuerdo con la que Dios enseña en su palabra, que hagamos, ¿sí? Elohim, dijo Dios Elohim, ahí lo dice en esa Biblia hebrea muy precisamente. A nuestra imagen y semejanza, o sea, trino, espíritu, alma y cuerpo, y con atributos, con cualidades que Dios transmite a su imagen y semejanza, que posteriormente serían manchadas por el pecado. Todo eso que está en contra simplemente son necedades. Profesando ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, la manifestación. La palabra gloria ahí tiene que ver con manifestación de un Dios incorruptible. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Incorruptible, totalmente, sin ningún tipo de pecado, en semejanza de imagen, lo cambian, de hombre corruptible, ¿sí? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No es un secreto, prácticamente hoy en día menos, donde hay tanta información en Internet y en muchos otros motores de búsqueda que llaman, pues que las culturas antiguas, por decirlo de alguna manera, se dejaron llevar por esas posturas que presenta ahí en el libro de Biblia en 8 edades, en la plataforma, en la biblioteca, mejor, en el del libro de Biblia en 8 edades. Todas esas apuntan a esto, ¿sí? A cambiar la manifestación de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces uno va, por ejemplo, estudia los orígenes que presentaban los egipcios, todas ya fuera o en la creación, o el sol, la luna, las estrellas, o los animales, o el agua, o cualquiera de eso. Dice aquí, dice ahí, Dios los entregó, cambiaron, dice el verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, los deseos inmoderados de sus corazones.
Tampoco es un secreto que muchos de esas construcciones antiguas, la Biblia lo llama los lugares altos, los arqueólogos le llaman los zigurats, que eran como una especie de pirámides muy similares a las pirámides de Egipto, pero no iguales. Algunos eran palacios por dentro, pero eran construcciones que se dirigían hacia la atmósfera y que en la parte superior ofrecían sacrificios, en algunos casos de seres humanos, de jóvenes. Islas como la isla de Creta, fue muy famoso el Palacio de Nosos, donde se ofrecían sacrificios. Aquí, por ejemplo, los aztecas, hay investigaciones arqueológicas que demuestran muy bien eso, ¿sí? Que las personas, en lugar de dar culto al Creador, entonces se le da culto, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Las concupiscencias inmoderadas. Las concupiscencias no solamente tiene que ver con lo sexual, no solamente tiene que ver con, digamos, los deseos inmoderados, en algunos casos es glotonería, en otros casos es lo sexual, en otros casos es otro tipo de concupiscencias. Hoy en día, por ejemplo, muy famosas las que tienen que ver con el licor, las que tienen que ver con los psicoactivos o las drogas, o todo eso son deseos inmoderados, ¿sí? Pero que deshonran, o sea, desvalorizan, ¿sí? La creación de Dios en cuanto al cuerpo, porque finalmente llegan ahí todas las consecuencias de la concupiscencia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice amén, en esta traducción de Reina Valera. Entonces, hermanos, si uno mira en el fondo la teoría de la evolución, es simplemente un dar culto, o sea, reconocerle a la creación, reconocerle a los elementos naturales, ¿sí? Una capacidad que no tienen, ¿sí? Una capacidad de transformación, ya sea por bioquímica, ya sea por lo que sea, ¿sí? Cualquiera de esa información, se le está dando una capacidad que no tiene. La capacidad de creación la tiene solamente Dios, la capacidad de sustentación solamente la tiene Dios, y todo eso se hace para darle la gloria a Dios. Entonces, por eso dice que cambiaron la gloria de Dios. Por eso es tan importante que la persona primero llegue a Cristo, porque de lo contrario, pues se pueden ganar las discusiones en algunos casos, porque hay un punto donde la pseudociencia pues queda totalmente desvirtuada, y cosas que por sentido común se pueden desvirtuar. Las cosas no se hacen a sí mismas, los elementos no se hacen a sí mismos, ¿sí? Se necesita que haya diseño, se necesita que haya un intelecto, se necesita que haya cierto orden, se necesita que haya cierta organización. Entonces, lo que presenta este capítulo de la creación del primer hombre, ahí en Biblia en 8 edades, en cualquiera de las versiones de Biblia de 8 edades, pues lo que vemos es eso, ¿sí? Aquí esta parte, donde dice hecho a semejanza de Dios, dice aquí en el verso ahí, perdón, sí, después estudiar la reconstrucción, la geografía de Génesis, podemos ir bajando, por favor, podemos ir bajando porque es que es muy importante. Dice, el hombre fue el último acto que coronó la creación, ¿sí? Todo lo demás había sido hecho. Luego el hombre fue creado a la imagen de Dios para ser colocado sobre las cosas materiales, como lo leímos ahí, ¿sí? Sojuzgad, llenad, o sea, gobernad, administrad, ¿sí? Por estos días es muy clásica la afirmación de que el ser humano es tan mal administrador, ¿sí? Y en el caso nuestro lo reconocemos a la luz de la palabra de Dios, que pues está demasiado afectada la creación, ¿sí? En otros ambientes le dicen medio ambiente, en otros ambientes le dicen ecología, en otros ambientes le dicen biogeografía, en fin, ahí el nombre es secundario. Lo cierto es que la creación que Dios estableció, no se necesita ser demasiado observador para ver cómo el ser humano ha intervenido por el pecado, porque eso tampoco lo reconocen, ¿cierto? Un ambientalista dice, no, es que el ser humano afecta al ambiente, pero no profundiza en el asunto que es por el asunto del pecado, ¿sí? Porque eso ya es un asunto netamente espiritual. Podemos bajar un poquito ahí para llegar como a unas conclusiones preliminares. Dice, el hombre llegó a ser
hombre natural y vivió como hombre. Este hombre natural no tuvo pecado. O sea, cuando habla ahí de natural, está hablando del hombre creado, original. ¿Sí? El hombre original, es la expresión más precisa, es el hombre original. Vivió como hombre, o sea, como humano. Este hombre original no tuvo pecado, ¿sí? Porque fue creado inocente. Por lo tanto, nosotros fuimos hechos materia, inteligencia, espíritu. Obviamente ahí están involucradas las emociones, ¿sí? En el modelo de Jesucristo. El cual es la figura del que había de venir, dice Romanos 5:14. Dios es la única fuente de vida. Esa es la conclusión a la que nosotros necesitamos llegar, ¿sí? Que aunque se sabe, pues nunca sobra recordarla. El hombre nunca ha sido capaz de producir vida, ni tampoco la vida sale de los elementos, ya sea por un fenómeno. Esa palabra fenómeno ha sido muy estudiada desde la filosofía, desde todas las áreas humanas, ¿sí? Y es algo que es objeto de estudio, ¿sí? Aquí el escritor la utiliza, o el traductor la utiliza de una manera bien interesante, ¿sí? Porque está diciendo es como algo que aparece, ¿sí? Por ejemplo, dicen fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Es algo que aparece de un momento a otro, ¿sí? Es algo que como que es objeto en cierto modo de estudio, ¿sí? Hay cosas que son muy recurrentes en la creación, ¿sí? Por ejemplo, en la parte del clima. Hay algunos factores que son variables, otros que son constantes, ¿sí? Pero cuando aparece algo que está fuera de lo normal, por decirlo de esa manera, entonces lo califican de un fenómeno, ¿sí? Entonces no es que el ser humano aparece, ¿sí? Como aparece como algo circunstancial, no, ¿sí? O cultivado por alguna fuerza, dice ahí. Objetos inanimados nunca llegan a ser animados, ¿sí? Ánima, alma, psiquis, ¿sí? La palabra es la palabra alma, por eso viene de psiquis, espíritu, neuma, que transmite o que transmite vida o que se le transmite vida. En el caso de nosotros, Dios transmitió vida, ¿sí? Ni por su propio deseo, ni por el deseo del otro. El hecho de que hay vida en la tierra demuestra el hecho de que existe un Dios, pero pues para eso se necesita la fe. El hecho de que el hombre tiene vida prueba que él viene o se origina de Dios. Muy bien. Básicamente, pues, podemos decir que tenemos esta primera parte, ¿sí? Que es muy importante, supremamente importante, pues, resaltar estas realidades, porque, pues, el ser humano, ¿sí? Fue creado a imagen y semejanza de Dios. No sé si hay preguntas, comentarios, inquietudes. Sí, pastor, gracias. Ahí cuando habla del hombre natural, la última parte que está hablando es hasta que él pecó, o el hombre natural, Sí. Por eso, parte de inocencia. sí, por eso es más preciso usar el término el hombre o el ser humano original, ¿sí? Original, Ya. como Dios lo creó, ¿sí? Por eso se usa mucho, a veces uno pregunta, uno compra un producto y dice, ¿este producto es original? ¿Sí? O Es una copia. Sí, o es una copia, ¿sí? Diciendo en el sentido de que no es igual en calidad, ¿sí? Originalmente Dios creó. La Biblia sí utiliza en 1 Corintios 2, hablando del hombre ya contaminado con el pecado, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:14. Pero ahí está hablando en sentido espiritual, ¿sí? Ahí está hablando en sentido espiritual cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿sí? 1 Corintios 2:14. O sea, no corresponden a la realidad. Para el hombre natural las cosas espirituales no corresponden a la realidad. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Gracias. La definición ahí es el hombre original. Es más preciso utilizar Sí. el término, o sea, es mejor precisar el término como el hombre original creado por Dios, inocente, sin mancha de pecado, en plena comunión con Dios, ¿sí?
adulto, ¿sí? Porque Dios lo creó adulto, ¿sí? Algunos teólogos dicen que más o menos como el promedio de la edad actual es más o menos como entre unos 30, 33 años aproximadamente, con suficiente madurez, ¿sí? Y, y sobre todo, pues lo más importante era que estaba en plena comunión con Dios, dependía de Dios, ¿sí? Tenía contacto directo con Dios, hablaba con Dios en el jardín de Edén. Dios cuando dice que le trae los animales para que le ponga nombre, pues es una manera de decir que le enseñó a administrar el jardín del Edén, y para enseñarle a administrar el jardín del Edén y ponerle nombres a los animales, pues es solamente una de las tantísimas cosas que Dios le enseñó al ser humano. Por ejemplo, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo el ser humano aprendió la agricultura? Los que son materialistas entonces colocan, no, que es que en la edad de la prehistoria, 8.000, 10.000 años antes de Cristo, entonces el ser humano empezó hacer una serie de descubrimientos, entonces descubrió el fuego, descubrió esto, descubrió lo otro, ¿sí? Pero la Biblia simplemente dice que Dios puso al ser humano en el jardín del Edén, que le traía a los animales para que le pusiera los nombres, y eso da a entender que hubo muchísimas cosas que Dios le enseñó directamente a Adán y Eva, ¿sí? Otros dicen, no, es que lo que le enseñó fue muy poquito, porque es que eso se demoró muy poquito entre el pecado y el estado de inocencia, o sea, eso fue muy poco. La Biblia no lo dice y no podemos especular. Hay cosas que si Dios no se las hubiera enseñado al ser humano, el ser humano por sí mismo no hubiera sido capaz de descubrirlas, ¿sí? Sí, pastor, perdón. Y además ahí más adelante habla inclusive de las primeras profesiones que empezaron a existir en la humanidad. Ahí más adelante, en Génesis. Sí, claro, ahí empieza a hablar de las profesiones que, que obviamente pues ya estaban viciadas por el pecado, ¿no? Pero, pero originalmente, sí, originalmente Dios tuvo que haberle enseñado al ser humano, o sea, administrar un jardín, ¿sí? El jardín del Edén. Ahí un poquito más adelante habla en la obra de Biblia en 8 edades sobre algunas características del jardín del Edén, ¿sí? Era necesariamente claro que tuvo que recibir de Dios instrucciones, ¿sí? Que pues Adán no tenía las limitaciones que tenemos los seres humanos que nacemos contaminados con el pecado. O sea, si hay cosas que a uno le cuesta mucho aprenderlas. A Adán seguramente, con la enseñanza de Dios, ¿sí? Y con la capacidad que tenía Adán, muy seguramente aprendía en muy poco tiempo muchísimas cosas que muy posiblemente uno se demoraría años en aprender. Pastor, y si me permite una intervención, y es, por ejemplo, también hay, alguna vez hablando, a mí me gusta, pues he tenido la fortuna de tener amigos de como diferentes denominaciones. Bien, Entre esas tuve una conversación, no es un amigo, pues una persona que hablamos algunas cosas de Dios. Él tiene principios muy de los judíos, ¿no? Y alguna vez compartimos ahí con un rabino y bueno. Ellos en esa conversación me decían que desde su explicación, por ejemplo, lo que hablan de las profesiones, en el tema de las aleaciones, del manejo del metal, del manejo que surgía, lo que me contaban ellos era que eso había surgido basado en esa teoría que existe, que hemos de pronto leído en algunos momentos, que fue cuando los hijos de los hombres se juntaron con las mujeres, entonces eran los ángeles que se juntaban con las mujeres, y a través de ellos, que ellos tenían un conocimiento mucho más avanzado, entonces pues se dieron cosas que no tenía que conocer el hombre en ese momento, y se logró pues mucho, se avanzó mucho en el pecado frente a eso. Entonces, ¿cómo uno puede tener una conversación? Pues yo en ese momento pues recién empezaba a conocer de Dios, pues yo escuchaba y pues uno trata de estudiar un poquito para tratar de comprender esa situación. Pero ¿cómo uno puede debatir ese tipo de situaciones, pastor? primero, pues
presentando el Evangelio, ¿no? Como varias veces lo hemos insistido mucho en eso. Porque pues como delante de Dios hay tres tipos de relación. La relación natural de la criatura. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. La persona carnal que es creyente, pero que tiene todavía una gran influencia del impulso humano. Y la persona espiritual. El punto de partida es presentarle al Señor Jesucristo. Aún así, si la persona se niega a rechazar la obra de Cristo y sigue insistiendo sobre explicaciones de este tema, pues dice ahí en Génesis capítulo 6, donde habla de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí se refiere usted a eso, ¿cierto, hermano André? Sí, señor. Entonces, dice aquí, digamos que esa es un periodo de tiempo, porque ahí hay que ir a un periodo de tiempo, ¿sí? Algunos hablan de que hay 4000 años antes de Cristo, aproximadamente, entre Adán y Cristo, ¿sí? Otras personas que han estudiado en detalle la cronología de la Biblia hablan de que cuando la Biblia habla de hijos, no siempre tiene que ver con hijos como tal directos, sino a veces tiene que ver con descendencia, con nietos o con bisnietos. Entonces, digamos que en este momento, como que lo más reconocido es que entre Adán y Noé, pues no hubo necesariamente 2000 años, sino hubo un poco más. Entonces, cuando uno puede ver ahí en Génesis capítulo 4, miremos, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Verso 10. Él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice Dios a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, o sea, justicia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, Dios le dice, usted ha sembrado destrucción, destrucción va a encontrar. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, o sea, ahí está hablando de debilidad, ¿sí? O sea, el pecado siempre debilita. Aquí Dios le está diciendo a Caín que esa capacidad, esa fuerza que él había tenido para levantar la mano contra su propio hermano, sí, iba a traer consecuencias. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y dice ahí, entonces Jehová puso señal. Muchos dicen que lo volvió, o sea, lo que voy a decir es posturas que hay, no es mi postura personal, sino es posturas que hay con relación a esto. O sea, diversas interpretaciones. Algunos dicen que le puso la piel negra y que esta maldición sobre Caín se transmitió luego a través de Can y que por eso, digamos, la raza, aunque ahora no se dice raza, sino ahora se dice etnia,
la raza o la etnia de color oscuro, de color negro en la piel, tiene herencia de esa maldición de Caín, cosa que la palabra de Dios no lo avala por ninguna parte, ¿sí? Es una postura personal de algunas, o personal no, sino es una enseñanza que se ha popularizado en algunas regiones de este planeta, ¿sí? Para tratar de justificar ciertas cosas que no sería muy largo explicarlas aquí ahorita. Pero la señal tiene que ver como con un símbolo, un signo, ¿sí? Se puede deducir que a partir de ahí es que se inicia la escritura, porque esa señal significaba pues que no debían matarlo. Y a partir de esa señal pues se fueron construyendo otros símbolos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Sí? Este Enoc es diferente al Enoc que plantea después. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Entonces, fijémonos cómo se va desarrollando la descendencia de Caín. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sida. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Sí? Toda la forma como el ser humano fue desarrollando el conocimiento venía desde Adán y Eva. A pesar de que Caín pues fue desterrado y a pesar de todo lo que sucedió, pues fijémonos que Caín estaba ya adulto cuando mató a Abel, ¿sí? Y recibieron aprendizaje directamente de sus padres. Primero lo espiritual, porque ellos ofrecieron sacrificios, el uno con fe a Abel, ¿sí? El sacrificio que simbolizaba la sangre de Cristo y el otro no. El otro simbolizaba el sacrificio de sus propias obras, sus propios méritos, lo que él mismo podía hacer delante de Dios, pero incredulidad. Luego pues se llena de envidia y sabemos lo que pasó. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, ¿sí? Entonces, como la Biblia dice claramente que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, como dice Génesis 5:4, ¿sí? En ese momento la genética no era pues como hoy en día la conocemos, porque Dios la diseñó de tal manera que los hijos e hijas de Adán y Eva pudieran unirse en matrimonio, tener hijos, tener hijas y transmitir pues no solamente la parte de la herencia de familia, sino también todos estos conocimientos, ¿sí? Todos aquí son lo que da es ejemplos, ¿sí? Habitan en tiendas. Para habitar en tiendas, ¿qué había que hacer? Pues construir las tiendas, que eran como una especie de carpas, ¿sí? Para criar ganados, ¿qué había que hacer? Pues para poderlos alimentarse había que desarrollar determinados tipos de agricultura básica, ¿sí? Muy básica, pero de todas maneras había que desarrollarlos, ¿sí? Para ellos poder alimentarse tenían que preparar ciertos alimentos para tocar arpa y flauta, dice aquí. Sí, es la primera mención que hace con relación a instrumentos musicales, ¿sí? Pues para acompañar lo que ellos necesitaban acompañar en sus actividades. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Entonces, el conocimiento que Dios inicialmente imparte a Adán y Eva en el jardín del Edén fue un conocimiento suficiente para que ellos pudieran administrar el jardín del Edén, supervivir, desarrollar una supervivencia, perdónenme la redundancia, muy básica, tomando elementos de la creación, ¿sí? Elementos de la creación para poderlos irlos transformando y poder ir preparando alimentos, viviendo en tiendas, cultivando la tierra, criando ganado, tocando arpas, tocando flautas, ¿sí? Y desarrollando cualquier otra actividad que en ese momento pues eran actividades rudimentarias o artesanales, si se le quiere llamar. Entonces, la única manera de explicar muchos de los conocimientos antiguos que el ser humano, o sea, la única manera, digamos, espiritual, porque hay muchas otras maneras que existen hoy en día,
para tratar de explicar esto. Hay excavaciones arqueológicas, hay, bueno, todo eso, y de esto pues hay bastantes obras de creyentes que han sido arqueólogos, que han sido antropólogos, que pues han trabajado mucho este tipo de temas. Pero los principios están aquí, de Dios que es absolutamente omnisciente, ¿sí? Transmite, y tenía que ser así, porque no podía Dios decirle a Adán y Eva, administra el jardín del Edén y no darles los elementos necesarios para que ellos pudieran transformar el medio y poder supervivir y sobre todo, pues obviamente, honrarle y alabarle. Eso es así a grosso modo, ¿sí? Para nosotros como creyentes lo que enseña la palabra de Dios de cómo se fueron desarrollando todos los diferentes grados de conocimiento para poder adaptarse, ¿no? Conocimiento técnico inicialmente, bueno, por sentido común primero, luego técnico, luego un conocimiento en cierto modo rudimentario, aunque sea científico, ¿sí? Pero que lentamente, pues Dios con esos principios que dio a Adán y a Eva y que ellos transmitieron a sus hijos, y que aquí en este caso, por ejemplo, en el caso de Caín que fue desterrado, pues obviamente los tuvieron que aplicar. Pastor, muchas Pastor, gracias ahí por eso. No, Detalle en la Pastor, información. Dios. Sí, hermano. gracias, Pastor. Al principio en la clase su merced nos explicaba cuando leímos ahí en Génesis 1:26 al 31, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, su merced nos explicaba al inicio de clase que cuando se refería a Dios a su semejanza, Él transfirió precisamente algunos atributos limitados, lógicamente, al hombre, porque pues no le transfirió ni ser omnipotente, ni omnipresente, ni todopoderoso, pero sí transfirió al hombre algunos atributos limitados. Por otro lado, Pastor, cuando hablaba el hermano Arbey en Génesis 6, que habla sobre los hijos de Dios, empezaron a ver las hijas de los hombres que eran hermosas. Él hablaba ahí sobre alguna postura que hay de que los hijos de los hombres se unieron con ángeles. Entonces hay que recordar allí que en los ángeles no tienen sexo, los ángeles no, o sea, no se dan en casamiento. Ahí en Mateo 22:30 nosotros vemos que los ángeles no se dan en casamiento y que más bien lo que pudo haber surgido allí fue que hubo una mezcla entre el linaje de Set en ese momento con los descendientes de Caín. Sí, sí, eran creyentes con incrédulas, y eso está muy estudiado y causa mucho problema. Eso causa mucho problema hoy en día porque, pues, sí, se habla de materialización de los ángeles, que los ángeles embarazaron a las mujeres y que por eso, pues, se formaron estos gigantes, pero simplemente la Biblia dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Es que para nosotros es muy difícil, ¿sí? Tenemos que recurrir porque las condiciones de vida aquí en estas realidades pues eran muy diferentes. Simplemente eran hombres de fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue y miró en Números 13, ¿sí? Que Dios no tenía en sus planes enviar los espías, pero ellos insistieron, no, vaya, necesitamos que vean a esa tierra a ver cómo es. Y en lugar de mirar bien la tierra que Dios les estaba dando, entonces se pusieron a mirar los hombres que dice también que eran hombres de Gigantes. exactamente. Sí, porque pues, y obviamente pues los contextos que se manejan aquí, pues eran totalmente diferentes a lo que hoy en día nosotros conocemos después de miles de años de pecaminosidad. Es que uno se pone a pensar cómo sería realmente el jardín del Edén y cómo serían esos espacios originales sin pecado, cómo sería todo, y realmente pues no tiene uno más que darle la gloria a Dios. Pero sí, aquí es claro que
es creyentes con incrédulas, y a partir de ahí pues vino todo lo que Dios tuvo que hacer con relación al proceso del diluvio y todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, digamos que a manera de conclusión, qué pena con el pastor Plácido ahí que le ocupamos buena parte del tiempo, pero es que concluyo con esto. Hace unos años, ya no es tan famosa, la ilustración de un hombre supuestamente cavernícola, entre comillas, arrastrando de los cabellos a una mujer. Sí, con esa imagen se promocionó muchísimo la parte de la supuesta prehistoria en el sentido humano, ¿no? Porque pues la prehistoria se conoce, humanamente se conoce antes de que el ser humano aprendiera a escribir, y después se reconoce como historia cuando empezaron a hacer documentos. Pero aquí uno puede ver que realmente Dios le dio al ser humano los principios completos, ¿sí? Para que el ser humano pudiera administrar, darle la gloria a Dios, y después del pecado, pues pudiera arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Pues, eso fue totalmente, o sea, Dios no creó al hombre bruto, ¿sí? Dios no lo creó en esa condición de alienado, ¿sí? Como un ser que fue, sí, como que lentamente desarrollando cierto, el fondo del asunto está ahí, ¿sí? Dios creó al ser humano inteligente para que administrara, pero a raíz del pecado, pues obviamente eso se afectó, eso sí que realmente afectó, porque es que eso afectó la memoria, afectó la imaginación, afectó todas las funciones, por decirlo así, vitales. No es el término preciso, pero las funciones vitales del ser humano para poder desarrollar su vida y poder glorificar a Dios, pues obviamente fueron tremendamente alteradas por el pecado. Pastor Plácido. Gracias, hermano Pastor Alberto, por la clase acerca de eso